abogadas, abogados, estudiantes, señoras, señores, amigas y amigos todos. Ante todo, muchísimas gracias por esta excepcional honra que se me brinda en el día de hoy. Muchísimas gracias por permitirme el compromiso, un compromiso más con una universidad pública de nuestra República. Muchísimas gracias por permitirme la oportunidad de volver a Bahía Blanca y reencontrar una cantidad de amigos de hace muchísimos años. De hace 30 años, de los tiempos en que hicimos un curso por acá. La universidad no existía en ese momento en la forma en que, la carrera no existía en ese momento en la forma en que por suerte la tienen ahora. Soy un producto, sí, de la universidad pública. Soy un producto de la escuela primaria pública, soy un producto de la escuela secundaria pública y también de la universidad. Tengo un enorme respeto por la actividad universitaria privada. Cuando me echaron de la pública estuve exiliado por ahí, pero defiendo la universidad pública, laica y gratuita. Creo que hay que reforzar de alguna manera este tipo de instituciones que son las que en definitiva tendrán siempre la marca señera que nos hará beneficiarios de un conocimiento abierto, plural, como corresponde a una sociedad que implica un mosaico cultural como es la nuestra, inserta en otro mosaico cultural mucho mayor como es América Latina. Les agradezco muchísimo, agradezco las palabras y los conceptos del señor decano en su laudatio. Intentaré esbozar una lectio doctoralis, espero que no sea suficientemente aburrida. Elegí para eso un tema de carácter técnico, pero creo de una importancia práctica importante, que es el máximo de la pena de prisión en nuestro derecho penal vigente. La cuestión del máximo de la pena temporal en nuestro derecho penal vigente se vincula con un fenómeno bastante preocupante de las últimas décadas. Nos comunicamos en lengua castellana. La lengua castellana se fijó hace unos cuantos siglos en el fuero juzgo, y el fuero juzgo contenía una regla que desde entonces se ha ido reforzando. Decía: la ley debe ser manifiesta y no debe ninguno ser engañado por ella. Es decir, debe ser clara, debe ser precisa. Esto se traduce posteriormente en lo que conocemos como el mandato de certeza que rige para todo el derecho. Este mandato de certeza es un requisito jurídico. Cuando hablamos de unión nacional en nuestro preámbulo, cuando hablamos de afianzar la justicia y asegurar los beneficios de la libertad, estamos reclamándole a la ley certeza. Hace muchos años hay una obra de López de Oñate, un malogrado autor español, pero que publicó en Italia, de la década del 40, donde se lamenta López de Oñate de la pérdida de certeza en el derecho, y ya se lamenta en los años 40. Si hubiese sobrevivido hasta hoy se horrorizaría por la pérdida de certeza en general en el derecho. Pero esto, que es un problema general del derecho, se agudiza mucho más donde el mandato de certeza es mucho más estricto, como es en materia penal. Nullum crimen de Feuerbach no era solo el nullum crimen sine lege, sino también el nullum crimen nulla poena sine prohibia lege penale. Es decir, la pena tenía que estar también establecida con certeza. A partir del siglo XVIII comienza en el mundo un movimiento de técnica legislativa novedoso,
que es la codificación, en el sentido moderno de codificación. La codificación se impone, por un lado, como requisito de racionalidad del iluminismo, por otro lado, como requisito de consolidación nacional por parte de los estados. Es decir, dos argumentos, uno proveniente del siglo de las luces, otro proveniente de la necesidad de unificar las sociedades. En el ámbito penal, la codificación fue una exigencia primaria de los albores del liberalismo revolucionario francés. La propia Asamblea francesa sancionó un primer código penal con urgencia. La codificación civil se postergó hasta los tiempos de Napoleón. Portaliz afirmaba en la presentación del Código Civil respecto de la necesidad de ley clara y única para la unidad nacional. Si hubiera dicho, decía Portaliz, que no era sino una sociedad de sociedades, refiriéndose a Francia. La patria era común, mas los estados particulares y distintos. El territorio era uno, mas las naciones diversas. Más de una vez, magistrados dignos de alta estima concibieron el proyecto de establecer una legislación uniforme. La uniformidad es un género de perfección que, según las palabras de un autor célebre, suele captar a los espíritus grandes y golpea infaliblemente a los pequeños. El Código Civil se demoró hasta 1804. El primer Código Penal francés revolucionario es de 1791, aunque después fue reemplazado. Todos conocemos el viejo debate alemán entre Thibaut y Savigny. Thibaut exigiendo la codificación civil, Savigny negando la necesidad de codificación civil y encomendando la tarea a la ciencia jurídica con su romanticismo jurídico propio de su historicismo. Triunfó Savigny momentáneamente y el Código Civil único para Alemania se postergó hasta el año 1900. No obstante, no sucedió lo mismo en materia penal. Hubo códigos pre-unidad alemana, preunitarios, Código Unitario de 1871, el Código de Prusia que se eleva a Código del Imperio Alemán, y de los códigos preunitarios, uno de ellos, el Código de Baviera de Feuerbach, fue el que sirvió de modelo a nuestro primer código penal, el Código Tejedor. Hace un siglo, Carlos Octavio Bunge precisaba del siguiente modo las consecuencias de la codificación. Pueden ser dos formas de legislación. Una es la de incorporación y la otra es la de codificación. La primera estriba en que las leyes se dicten de una manera ocasional, según las circunstancias, para que conforme vayan apareciendo, se agreguen a la legislación. La segunda es que todas las leyes relativas a cada una de las principales materias o ramas de la jurisprudencia se dicten de una vez en cuerpos orgánicos sistemáticos denominados códigos. Agregaba, el sistema de la incorporación ha existido en la legislación de los pueblos europeos hasta el siglo XIX, salvo en Inglaterra y en la mayor parte de los estados de Norteamérica, donde todavía se conserva. En todas las demás naciones civilizadas ha sido sustituido por el de la codificación. Ofrece considerables ventajas, pues presenta el derecho de una manera más clara y científica. Hoy podríamos decir respecto del derecho penal que el propio derecho penal inglés, el derecho penal británico, también está bastante codificado por efecto del avance del Statute Law sobre el Common Law. En síntesis, la codificación que exige completividad respecto de una materia jurídica, orden sistemático de las disposiciones y claridad en el lenguaje con el máximo de precisión posible, es una técnica legislativa destinada al mejor cumplimiento del mandato de certeza.